RTP. Pero bueno, tenemos al experto Manuel Echeverría para conversar, experto en comercio exterior. Bienvenido sea usted, muy buenos días. Hola, muy buenos días, un gusto saludarlos. Gracias por la invitación y a todos los oyentes quienes están participando. Sí, definitivamente hemos iniciado este 2025 con noticias diferentes. Hay un nuevo gobierno acá en Estados Unidos, yo estoy desde Miami, y justamente vamos a compartir un poco de cuáles son esas perspectivas de lo que se está viendo ahora y qué es lo que podría pasar en los siguientes meses en el comercio con nuestros países de Latinoamérica principalmente. Gracias, María Fernanda. A usted siempre por atender nuestro llamado. Manuel, ¿de qué puede prescindir Estados Unidos? ¿A quién puede decirle hoy día, oye, lo que tú me vendes no me importa mucho, puedo buscar un reemplazo? Me refiero de América Latina. A ver, hay que primero que nada entender claro. Latinoamérica es uno de los principales proveedores, por no decir el principal proveedor de Estados Unidos para todo lo que es alimentos, todo lo que es frutas, la parte agroindustrial, procesados de frutas, de vegetales, la parte de productos del mar, bueno, también de Asia llega. Latinoamérica es el principal proveedor. En otras palabras, los norteamericanos, aquí en este mercado, se consumen muchísimos productos de Latinoamérica, principalmente de México, ¿no? En la parte, todo lo que es la parte alimenticia, agrícola, pero también hay otros proveedores importantes como República Dominicana, Costa Rica, Ecuador, Colombia, Perú, etcétera. ¿Qué es lo que Estados Unidos, y aquí quiero ser muy claro, Estados Unidos y las economías de Latinoamérica o de Sudamérica son economías principalmente complementarias, no compiten, sino que se complementan. Le doy un ejemplo. Estados Unidos no produce café, Estados Unidos no produce el cacao, Estados Unidos no produce, bueno, el atún sí lo produce, no produce banano, no produce el mango, ese tipo de productos que son más tropicales. Uh-huh. ¿Ok? Entonces, necesitan igual comprar. Sí, pero ¿Qué es lo que pasa? Sí. Solo le pongo pausa, Manuel, nada más, y yo seguramente hice mal mi pregunta, la planteé mal. Yo decía, si me tengo que separar de algún país, ¿quién es el que me ofrece la mayor cantidad de productos que yo necesito? ¿De qué país yo puedo decirle, te puedo reemplazar tranquilamente, no te preocupes, lo que tú me das, el otro también, y puedo llegar a mejores acuerdos? Sí, ok. Bueno, yo sí le puedo decir, hay un país con el cual Estados Unidos no debería separarse, que es México. México es el principal proveedor para la parte agroindustrial y agrícola de Estados Unidos. Ahora, ¿qué es lo que llega a pasar? Y Ecuador, perdóname, ya que estamos en esta onda. También abastece muchísimo, pero Ecuador todavía no tiene esa participación de mercado en Estados Unidos tan importante como sí la tiene México. Gracias. Básicamente por un tema de costos y por ser un país fronterizo. ¿Ok? Ecuador, por ejemplo, hablando de Ecuador, ¿qué es lo que Ecuador le abastece a Estados Unidos? Ecuador le abastece muchísimo el plátano, le abastece de banano, pero Estados Unidos también lo compra mucho de Centroamérica, de hecho lo compra más de Centroamérica. Ecuador vende muchísimos productos congelados, conservas de vegetales, conservas de frutas, productos procesados. Ecuador le vende muchísimas rosas, pero más le vende Colombia. Entonces, lo que quiero decir es, si hay países de los cuales Estados Unidos depende más, como México, y con México hay una amenaza, hasta hace una semana le iba a poner aranceles del 25%, pese a tener un acuerdo de libre comercio desde el año 95, 96 aproximadamente, pero donde eso llega a pasar, que ha quedado en stand-by, es una oportunidad para otros países como Ecuador, como Perú. Diría Colombia, pero Colombia está en la misma situación por un tema político, como ustedes saben, hace 2-3 semanas. Entonces, hay que estar atento, porque también debo ser muy sincero, el nuevo presidente de Estados Unidos, el presidente Trump, utiliza estas herramientas del comercio como un arma de negociación. Él es un negociador. Entonces, él dice, bueno, si tú no me cumplas, si tú no me cubres las fronteras o no me cuidas las fronteras, te voy a poner un arancel del 25%. Acuérdense lo que pasó hace 2 semanas, que había una amenaza de ponerle arancel al 25% de los productos colombianos. Uh-huh. Eso en gran parte iba a afectar de gran manera al sector exportador de Colombia. Solo con las rosas era una gran afectación que lo hubiera aprovechado Ecuador. Entonces, hay países que tienen que estar ahorita muy atentos, como México, como Colombia, Canadá, lo mismo está pasando, con los cuales el presidente Trump les está exigiendo ciertas medidas de otro ámbito, no comercial, pero tema migratorio, etcétera, y que está utilizando el comercio como una amenaza. Pero nosotros, digo nosotros porque soy ecuatoriano, tenemos que estar atentos porque eso puede ser una muy buena oportunidad. Y le digo qué es lo que está pasando, María Fernanda. Actualmente aquí en Estados Unidos ya los importadores, los distribuidores,
están tomando contacto con proveedores de otros países, porque dicen, yo no puedo arriesgar que si yo estoy trayendo 4 o 5 contenedores, vamos a decir, de café de Colombia, yo no puedo arriesgarme que mañana, por un impasse político, voy a pagar un 25% de arancel, porque es ese empresario el que va a pagar, ese importador, y se lo traspasa al consumidor. Tengo que buscar café de otro país. Tengo que buscar un café de otro país, como a lo mejor Ecuador, que no tiene un acuerdo de libre comercio, pero que a lo mejor el arancel, en caso de que lo llegase a tener, es mucho más beneficioso que pagar un 25%. Entonces, esto está moviendo las fichas comerciales y esto genera oportunidades, o también puede generar el cierre de un mercado como de Estados Unidos, que es un mercado de más de 350 millones de consumidores. Entonces, es ahí donde hay que estar atento, pero la situación varía producto por producto. No todos los productos están en la misma situación y no todos los países están en la misma situación. Manuel, ¿cómo estás? Juan Sebastián Iturralde te saluda. Queda clarísimo entonces que la desgracia de unos puede favorecernos a otros, ¿no? Y en este caso, Ecuador. Pero en contexto, y sabemos que tal vez Trump es un poco visceral, ¿qué tan seguro sería confiarnos de que ese mercado se está abriendo nosotros, ya que no estamos teniendo un problema directo, como tú has mencionado, que lo está teniendo México y Colombia, que están en stand-by, ¿no? Pero ¿qué tan seguro podría tener aquí el productor ecuatoriano de que, oye, metamos más, crezcamos un poco porque nos va a caer algo de exportación mayor que va a importar desde Estados Unidos? Sí, es muy cierto. Y ahorita hay unos panoramas de incertidumbre, porque todo va a depender de la situación política. No es lo mismo un Ecuador, si queda un Daniel Noboa o se mantiene de presidente, donde se espera que la relación con Estados Unidos se mantenga en muy buenos términos, a que si queda una Luisa González, donde no sabemos qué política puede ser y donde puede que haya un distanciamiento. Acuérdense que algo muy cierto, el presidente Trump está tomando o está favoreciendo a ciertos países de acuerdo a su ideología política. Está haciendo esto hace poco en un webinar que estuvimos con un experto en comercio exterior de Ecuador, mencionó un término que me gustó muchísimo. Ya hemos pasado del nearshoring, que es abastecerse cerca de Estados Unidos, el presidente Trump ha empezado una era del friendshoring, es decir, de comprar a los países que son aliados o darle una preferencia para comprar más a países que son aliados. Como entonces, El Salvador, ¿no? Va a depender muchísimo de las próximas elecciones, de cuál sea el acercamiento. Manuel, les doy un ejemplo. Sí. Solo algo nada más, si me aclara y si es posible. ¿Se refiere a que sean ideológicamente compatibles o que terminen siendo, que les sirvan, que sean funcionales a Estados Unidos? Que no es lo mismo. Que sean ideológicamente compatibles. Okay. Esa es la palabra, que sean ideológicamente compatibles. ¿Y por qué les digo esto? Soy muy claro. Todos los acuerdos comerciales y las relaciones comerciales están reguladas por una organización multilateral que se llama la OMC, Organización Mundial del Comercio, de la cual Estados Unidos es uno de los principales signatarios, Ecuador es parte también desde el año 94. Entonces, digamos que el 90-95% de los países a nivel mundial son parte de la OMC. Y entre todos nos protegemos, nos cuidamos. Pero eso no impide que mañana un país pueda poner un arancel justificando la causa, pero inmediatamente la OMC va a tomar una acción, pero una acción que es retaliatoria. El país, como Estados Unidos, finalmente tiene su potestad y su soberanía de decidir si pone o no pone arancel. Que luego le llegue una sanción, etcétera, eso ya es un tema que se analizará más adelante. Pero aquí, María Fernanda, respondiendo a su pregunta, es por un tema de un acercamiento ideológico, ¿ya? Y les doy otro ejemplo. Miren lo que pasó con China en la época del COVID. Ustedes saben, el COVID 2020 y luego la crisis logística de contenedores, falta de contenedores que llegó el 2021 e incluso hasta el 2022. Los fletes se llegaron a multiplicar por 4, un flete de China a Estados Unidos. Muchas empresas de Estados Unidos dejaron de comprar de China porque dicen, ¿saben qué? Yo no me voy a complicar porque hay un contenedor que viene de Shanghai y se me queda 6 meses estancado en un puerto, se demora en llegar a un costo muchísimo más alto. Prefiero comprarlo de Latinoamérica. A lo mejor del producto es un poco más alto de precio, pero la logística es más cercana, es más rápida
y donde voy a tener un producto de mejor calidad. Entonces estamos hablando de una coyuntura política que hay que aprovecharla, ¿ok? Y aquí quiero ser muy claro. Ecuador, Estados Unidos es su segundo socio comercial luego de China, pero realmente Estados Unidos para Ecuador es el principal socio comercial en cuanto a diversidad de productos. Aquí vendemos una cantidad de productos. A China vendemos principalmente camarón y otros productos como el cacao, café, pero el camarón es el que se lleva toda la balanza. Estados Unidos no necesitamos o no hemos necesitado todavía un acuerdo comercial para nosotros ser fuerte aquí. Claro, si tuviéramos un acuerdo comercial seríamos muchísimo más fuerte o podríamos vender más productos como el atún, por ejemplo. No sé si ustedes han visto la experiencia, tienen amigos, familiares que viven en Estados Unidos. Todo ecuatoriano que tiene una familia que viene acá a visitarlo le dice tráeme atún. ¿Por qué? Porque el atún que se consume en Estados Unidos es de una calidad muchísimo más baja. ¿Por qué no hay atún ecuatoriano aquí masivamente? Okay. Porque el atún de Ecuador tiene un arancel del 35% cuando es conserva en aceite o un 15% o 14% cuando es en agua. ¿Por qué? Porque Estados Unidos sí protege esa industria. Porque Estados Unidos tiene 3 industrias como Bumblebee, Starkist y Chicken of the Sea. Si nosotros, por un acuerdo comercial, Ecuador llega a negociar un acuerdo comercial y le quitamos el arancel al atún de Ecuador, le aseguro que en 3-4 años nosotros inundamos este mercado. No lo dudo, pero es algo casi que... Hay otros productos que podemos vender porque no tienen un arancel alto, porque Estados Unidos no lo produce. Podemos vender banano, podemos vender mango, podemos vender camarón, porque no somos economías que competimos. Claro, ahí en ciertas industrias. Ahí la pregunta es cómo pasar del si pudiéramos a lo hicimos. Manuel, muchísimas gracias por acompañarnos hoy día. Un gusto, gracias a ustedes por acompañarnos, a las órdenes siempre por acá. RTP